Todos. Bueno, pues estoy muy contento otra vez de estar con ustedes, agradecido con Dios. Terminamos ya el libro de Filipenses y pues estaremos estrenando los jueves, estamos estrenando hoy estudio y vamos a estar estudiando el libro del profeta Oseas. Y te anuncio que a partir del 1 de octubre vamos a tener ya los servicios a partir de las 6 de la tarde, los domingos aquí, y vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Entonces te esperamos los domingos, si tú puedes acompañarnos, si puedes invitar a alguien, son bienvenidos. El domingo 1 de octubre a partir de las 6 de la tarde estaremos aquí compartiendo todos del Evangelio, Santa Cena y pues coinonía y oración unos con otros. Entonces te invito a que participes, que vengas, que traigas a alguien, y pues son bienvenidos. Y como te decía, hoy estaremos empezando el libro del profeta Oseas, ¿no? Este es un libro que me ha gustado mucho, que ha confrontado mi corazón, que ha ido a lo profundo de mi ser. Y pues comenzamos, ¿no? Déjame te cuento un poco sobre Oseas. Hoy vamos a analizar versículos, capítulo 1, versos del 1 al 3, nada más. Vamos a ver la pura introducción del profeta Oseas. Pero bueno, antes de eso déjame orar para comenzar con la introducción. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es suficiente para nosotros. Y Señor, lo orábamos hace un momento, esto que tú has decidido revelar a nosotros está escondido para muchas personas, Dios, que pueden ser sabios conforme a este mundo, que pueden ser muy inteligentes, que pueden tener una capacidad, Señor, que nos rebase, pero a ti te place dárnosla a nosotros, Dios, revelarte tu persona a nosotros, revelar tu amor, revelar tu persona, tu carácter. Y hoy queremos, Señor, conocerte de esta manera, a través de tu palabra. No podemos conocerte de otra forma, Dios, sino a través de lo que tú ya has hablado, de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Y, Señor, no permitas que sea ni mi carne ni mi humanidad hablando, Señor. Espíritu Santo, tú trabajas, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, sabes sus necesidades, sabes sus tribulaciones, sabes si están enfermos, tú los conoces, Dios. Y hoy te quiero pedir para que seas tú el que sostenga esta predicación, no con palabras elocuentes, no con palabras que suenen bonitas, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos, Dios, queremos escucharte a través de este libro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, entonces, Oseas tiene 14 capítulos que vamos a estar estudiando capítulo a capítulo y verso a verso, como lo hemos estado estudiando con Filipenses. Y como te decía, el día de hoy solo vamos a ver 3 versículos, pero para eso quiero hablarte un poco de Oseas y del trasfondo histórico y qué pasó y quién es este cuate y qué estaba sucediendo en la sociedad en ese momento. Bueno, el contexto histórico de él es que David, el rey David, todos conocemos la historia del rey David, había muerto, y entonces viene el rey Salomón, que la humanidad es conocido como el más sabio de todos, y sin embargo pues también falló, ¿no? Al final del día, sabiduría humana, pero es conocido como el más sabio. Y entonces muere también Salomón, pero Salomón había dejado algunos cabos sueltos dentro de su reinado, y estos cabos sueltos o estas cosas que no terminó por concluir fue que permitió la adoración a ídolos, permitió que la nación de Israel tuviera centros de adoración de otros dioses falsos, de otros ídolos, y empezó a corromperse la sociedad y empezó a una decadencia espiritual. Había un buen momento económico en el tiempo de Salomón, era un hombre sabio que tenía pacto y trato también con otras naciones, estaban en paz, no había guerra como con David, pero sin embargo Salomón tuvo muchas esposas, muchas mujeres, y esto ocasionó que al final del día cada mujer tuviera su centro de atención para sus propios dioses, ¿no? Y Salomón complacía esto y no puso un tope de por medio ni hizo nada, lo consintió. Y entonces, para llegar a la historia de Oseas necesitaríamos ver esto, ¿no? El contexto histórico. Después de que Salomón muere,
viene su hijo a querer tomar el reino y vienen una serie también de conspiraciones políticas y vienen una serie de decadencia como lo que ya estaba marcando esta decadencia en el reino o en el reino de Israel, y la nación se divide en dos partes. Uno era el reino del sur y el otro era el reino del norte. ¿Por qué hay división? Porque el reino no pudo estar unido, muere David, muere Salomón, y si sus líderes caen, muchas veces también los demás que seguimos, si no seguimos a Dios, pues caemos juntos con nuestros líderes. Entonces el enfoque del pueblo estaba en los que lo gobernaban, no estaba en Dios, tristemente. Y después de que pasa todo este caos y de que el reino del sur, que estaba conformado por dos tribus, era Judá y la otra tribu era la de Benjamín, solamente eran los dos que conformaban el reino del sur, y el reino del norte, que estaba conformado por las 10 tribus restantes. Y veremos esta historia del profeta Oseas, que se basa en su ministerio en el reino del norte. Y veremos que en el reino del norte será destruido por completo. No quedará persona o gente que testifique sobre el reino del norte. Tristemente, nos daremos cuenta de esto. Los de la tribu de Judá tendrán la oportunidad de arrepentirse y tendrán algunos reyes que hagan las cosas mejor que los del reino del norte. Habrá algunas reformas espirituales de aquel lado, pero en el reino del norte no será así. Con Oseas también estaba el profeta Amós, que es uno de sus contemporáneos, que habló también en el reino del norte y algunas naciones gentiles. Y entonces están estos dos. En el reino del sur profetizaba Isaías y Miqueas, contemporáneos de Oseas y de Amós. Entonces se sucede todo esto, ¿no? En el ámbito espiritual. En el ámbito político, el reino del norte, que es donde está sucediendo esta historia y va a suceder lo de Oseas, estará reinando Jeroboam II. Y déjame hablarte de él. Jeroboam II siguió con las tradiciones y con las adoraciones del reino del norte. ¿Qué hacían los del reino del norte? Pues empezaron a adorar a la diosa Astarot, empezaron a adorar a Baal, que era el dios principal de los cananeos, dios de la fertilidad, y empezaron a desviarse. Jeroboam también era un buen político y trajo prosperidad económica al pueblo de Israel del norte, ¿no? Sin embargo, la prosperidad no siempre tiene que ver con bendición. Podemos estar con mucho dinero, pero eso no significa que estamos bendecidos al 100%. Porque veremos un pueblo que tuvo mucho dinero, pero que al final terminó perdiéndose y terminó en una decadencia espiritual que les costó que ellos se perdieran. ¿Qué pasaba con los cultos alrededor? Bueno, te hablaba un poco de Baal. El culto a Baal, y lo estaremos viendo, había prostitutas consagradas a este dios. Y entonces llegaban las personas a contratar sus servicios y ese dinero se ofrecía al templo de Baal, y entonces en público todos podían ver estas orgías y estos banquetes que estaban sucediendo. A tal grado que el mismo pueblo del norte de Israel fue llevado también por estas mismas prácticas. Y entonces comenzaron a dar la espalda a Dios y les pareció más atractivo una fiesta, tambores, mujeres desnudas y todo esto que pareciera ser fuerte. Le dieron la espalda a Dios y dijeron, mejor queremos ir a la fiesta, está más chido ahí enfrente, y dejaron eso. Entonces económicamente estaban muy bien, pero imagínate esto. ¿Puedes imaginar esos lugares en donde se hacían sacrificios y holocaustos de parte de los levitas, que eran los sacerdotes escogidos de Dios, y que ahora en esos mismos lugares había orgías, fiestas, prostitución, mujeres desnudas y todo este tipo de cosas? En lugares en donde se había invocado el nombre del Señor, ahora estaba sucediendo esto. Y es triste, pero sucedía. Había lugares altos, y los lugares altos era para que todos los demás pudieran ver los sacrificios que ofrecían a sus dioses, para que pudieran ver el ídolo y para que pudieran ver cómo participaban. Por eso para los mismos israelitas, repito, fue mucho más
les llamó más la atención ver todo ese tipo de cosas. Su corazón fue llevado a eso porque podían verlo desde lo alto. Y eso fue lo que los arrastró para allá. Y entonces te digo, adoraban becerros de oro que permitió Jeroboam, permitió el culto a Astarot, permitió el culto a diferentes deidades cananeas, de los cuales Dios les había dicho: cuando entren en la tierra de Canaán, no adoren como los cananeos. Y esto empezaron a hacer los israelitas. Y el pueblo de Dios se había convertido en un lugar de inmoralidad, 24/7. Entonces, de adoración, ¿a qué? A dioses falsos. Te decía, estaban muy bien económicamente, pero habían perdido su prosperidad espiritual. Ellos estaban muy bien en cuanto al dinero, las riquezas, y entonces habían tenido lo que deseaban en la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, pero al final se habían olvidado de quién los había llevado ahí. Y en ese ámbito espiritual estaban cada vez en crisis, pecado, muerte, decadencia y destrucción. Y es ahí donde Dios llama al profeta Oseas a hablar a su pueblo, a Israel en el norte, en la división de los reinos. Los lleva a hablar, lo lleva y lo inspira para que hable y profetice, y no solamente con la palabra de Dios, sino con su propia vida, y lo veremos también. Y quiero leer un pasaje para que te des cuenta de cómo estaba el reino del sur también, pero aplicado obviamente para el reino del norte. Y esto lo encuentras en Jeremías. Ve a Jeremías, por favor, profeta Jeremías, capítulo 7, versos del 17 al 19. Jeremías 7, y vamos a leer versos del 17 al 19. Mira lo que nos dice el profeta Jeremías sobre las tradiciones y ahora los cultos y las cosas que entre familia hacía el pueblo de Dios. Y dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y veremos esto haciendo familias enteras, recogiendo la leña y ahora sirviendo a dioses falsos que ni conocían, que no los sacó. ¿Quién los sacó de Egipto? Fue Dios. ¿Quién los redimió de la mano de Faraón? Fue Dios. Pero ahora me suena mucho esta parte donde familias enteras están recogiendo la leña para el sacrificio, para las mujeres están amasando. Esto va a ser muy gráfico más adelante y veremos que las mujeres amasaban para hacer tortas de pasas que eran ofrecidas a sus dioses, que eran ofrecidas en holocausto y que eran ofrecidas en una ofrenda para sus dioses falsos. Y no sé si tú recuerdas, pero Josué, cuando les dice a los del pueblo: ustedes hoy decídanse, Israel, ¿a quién van a servir? ¿Van a servir a Dios o a Baal? Si ustedes deciden Baal, decidan por Baal, pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Pero ahora la triste historia de Israel era que ellos estaban sirviendo a dioses falsos. No estaban sirviendo a Dios. No estaban sirviendo al Dios que los había liberado y sacado de Egipto. Se estaban olvidando completamente de Él. Los personajes que estaremos analizando en el libro de Oseas, los principales será pues Jehová Dios, que interactúa con su pueblo, que interactúa a través de Oseas. Veremos obviamente al profeta Oseas, veremos a Gomer, su esposa, a sus hijos Jezreel, Lo-ruhama y Lo-ami. Y veremos obviamente al pueblo de Israel, y en esto entrarán sacerdotes, profetas y pues toda la gente que interactúa. Y ya lo iremos analizando, pero como principales personajes están ellos. Y entonces analizaremos un poco, ahora sí, el libro de Oseas. Después de es una pequeña introducción, porque hubo más acontecimientos históricos, obviamente. Y quisiera comenzar con una pregunta. La pregunta con la que se anunció este estudio el día de hoy es: ¿podrá Dios o algún matrimonio podrá restaurarse después de una infidelidad?
¿Podrá un matrimonio después de dolor, de adulterio, podrá ese matrimonio regresar al camino y estar bien? Esa es una pregunta. ¿Puede existir el amor verdadero, genuino y un amor incondicional realmente? Estamos en esa búsqueda constante de un amor incondicional, de un amor que no falle, de un amor que a los hombres nos respete y a las mujeres les ame de esta manera incondicional. ¿Existirá ese amor? ¿Podrá alguna familia ser rescatada de las llamas del infierno? ¿Podrá una situación muy difícil arreglarse en nuestra vida? No lo sé, pero este libro nos va a enseñar un poco de eso. Este libro nos va a enseñar si un matrimonio puede ser restablecido, si podemos otorgar perdón, si nosotros podemos volver a Dios. Y también podremos hacernos la pregunta, ¿Dios puede perdonar cualquier pecado? Y sería una buena pregunta para comenzar con el mensaje de Oseas. Todas estas preguntas están alrededor de nosotros en estos tiempos. ¿Un matrimonio se puede restaurar? ¿Puede Dios perdonarnos todos nuestros pecados? Y eso déjalo un poco en tu mente para al final volver a retomarlo. Y entonces, dice Oseas, capítulo 1, verso 1 en adelante, al 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y hasta ahí vamos a leerlo, va a ser nuestra introducción. Y entonces dice, ¿no? El mensaje que el Señor envió a Oseas, hijo de Beri, nos dice lo primero. Oseas tenía un padre y era Beri. Realmente no nos dice más de su padre ni de su madre, solamente nos da esto: era hijo de Beri. ¿En qué tiempo dirigió su ministerio Oseas? Y ahí nos dice la Biblia, en los tiempos en los que Usías, Jotam y Acaz eran los reyes de Judá, y Ezequías eran los reyes que estaban en el reino del sur, y en Israel del norte, como te lo decía hace unos minutos en la introducción, era Jeroboam II el que gobernaba en el tiempo de Oseas ahí en Israel del norte. Y me encanta la Biblia porque la Biblia registra los hechos y los acontecimientos sin tener que tapar nada. La Biblia es totalmente transparente, no oculta nada, no oculta nuestro pecado, no tapa a los hombres ni los trata de poner como super espirituales, como que ellos nunca se equivocaron. La Biblia desnuda tal cual al hombre. Y es por eso que muchas veces no nos gusta escuchar el mensaje de Dios, porque nos desnuda, porque nos confronta, porque no es agradable. Los profetas batallaron con esto. ¿Por qué? Porque les gustaba a la gente que les dijeran cosas halagueñas, halagos, cosas buenas. Te va a ir bien, Dios te va a bendecir, eres un hijo de Dios, eres un princeso, tú tienes las llaves del reino y atas y desatas y todo, ¿no? Y nos gusta eso, porque al final del día nos movemos por emociones muchas veces, pero los profetas que estaban inspirados por Dios hablaban la palabra tal cual es. Y la misma Biblia registra esto, no tapa nada, no cubre nada, y nos dice quién gobernaba en el reino del norte y en el reino del sur. Y la misma Biblia testifica cómo gobernaban cada uno de estos. Te decía hace un momento, el único que en el reino del sur trató de hacer una reforma espiritual pues fue Ezequías, pero en el reino del norte no estaba pasando esto. Lo que estaba pasando es que venía una decadencia espiritual, y el reino del norte, te lo dije hace un momento, terminaría por desaparecer, no quedaría rastro del reino del norte. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 16 al 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a analizar los versos del 16 al 18. Mira lo que dice allí en Segundo libro de Reyes. Hablando
de la nación de Israel y obviamente hablando del reino del norte. Dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Las tribus que estaban en el Israel del norte desaparecieron. ¿Y por qué? ¿Estaban haciendo lo bueno las tribus del norte? Para nada. Ya tenían allí su culto, su adivinación, su acera, porque Dios no les estaba escuchando. Entonces pues tenemos a la reina del cielo y tenemos a otros dioses por si nos falla el Dios verdadero, y ahí estaban. Y más adelante conoceremos que estas tribus que se perdieron del norte, así son conocidas, las 10 tribus perdidas, cuando fueron llevadas a cautiverio. Se perdieron por completo, por la desobediencia, por ir en pos de su corazón, por ir en pos de sus propios dioses. Y esto está fuerte, que apenas comienza con el verso 1. Pero esto estaba pasando con la nación. ¿Te das cuenta? Y hacían pasar a sus hijos y hijas por el fuego. Esta era la práctica que se hacía con los dioses cananeos. Tomaban a sus hijos recién nacidos y entonces los aventaban al fuego para que ese Dios fuera propicio a ellos. Cuando Dios, el Dios verdadero, solo les pedía fe, confiar en Él. Pero ellos estaban entregando a sus hijos en fuego para que fueran consumidos por ese fuego a un Dios falso. Eso estaban haciendo, y Dios se enojó y desaparecería a la nación de Israel del norte por completo. Esto es triste. Verso 2 de Oseas. Regresa al verso 2 de Oseas, por favor. Verso 2 de Oseas entonces dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y es muy interesante lo que Dios le dice a Oseas. Muy interesante, y como que cuando lo estuve estudiando, pues como que hay algo que no encuadraba, ¿no? Ahí. ¿Cómo podría ser que Dios primero inspira a Oseas? Y como lo dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. ¿Cuál es esa utilidad? Enseña, redarguye, corrige. Y ahora usaría la inspiración que estaba poniendo sobre Oseas para predicar, y no solamente con el mensaje que fuera inspirado, sino con su misma vida. Y ve lo que le dice: ve y tómate una mujer fornicaria. En otras traducciones dicen una mujer ramera o una mujer prostituta. Sin embargo, Dios, hablando de este profeta, hay algunos estudiosos y algunos comentaristas que están divididos y dicen: Dios no le pediría que fuera y tomara a una mujer que estaba en ese momento trabajando allí, en un burdel o siendo consagrada a los dioses falsos. Pero la idea de otros estudiosos es que esta mujer estaba normal, haciendo nada quizás. Y Oseas la vio, le propone matrimonio, se enamora de ella, y esta mujer, como muchos cuando nos hemos casado, los que nos hemos casado más bien, decimos el sí acepto hasta que la muerte nos separe, y estoy con ella o estoy con él hasta que la muerte me separe. Y quizás este fue el caso de la mujer con la que se casó Oseas. Posterior a esto, quizás recurriría a la fornicación y a la prostitución. Y podríamos decir: qué mala es esta mujer, es una pecadoraza, la verdad. ¿Cómo puede ser que diciendo sí acepto? ¿Y cómo puede ser que diciendo delante de Dios que sí va hasta el fin del mundo con Oseas, y después lo deje, lo abandone y se vaya perdida con otros hombres?
porque quizás eso va a ser lo que va a pasar más adelante. Pero Dios le dice, ve y cásate con una mujer así. Y es demasiado interesante. Pero entonces aquí podríamos hacer un análisis en nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestro matrimonio con Jesús? ¿Cómo está nuestro primer amor? ¿Aún sigue latiendo nuestro corazón fuerte por Jesús? ¿O ahora estamos como en nuestro matrimonio? Nos hemos vuelto indiferentes. Y entonces pueden ver las secuelas de los años y decir, ya le salió más panza a mi marido, ya tiene más defectos, ya no me agrada como antes, ya lo he escuchado roncar y comienza una indiferencia y quizás comenzamos a ver para otros lados y decir, si mi marido estuviera como fulano, si mi mujer estuviera o fuera al gimnasio, y entonces comenzamos a enfriarnos en el amor. Y tal vez esto pasa incluso con nuestra relación con Dios mismo. ¿Cómo es que esté pasando esto con Oseas y que Dios lo esté inspirando para que vaya y tome una mujer así? Bueno, ve Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Apocalipsis 2, versos 4 y 5. Y mira lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y el verso 4 lo dice todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nos hemos a veces desencantado del cristianismo. Y nos hemos desenamorado, por decirlo así, de Dios mismo. Empezamos con un amor y empezamos caminando y decíamos, esto es lo que anhelaba, con Jesús voy hasta la muerte, no me voy a quitar de aquí, seguiré hasta el final. Y pasaron los años, o los meses, los días, y entonces todo fue más lento, y ahora hubo tribulación, ya hubo problemas y discusiones, y entonces dejamos ese primer amor. Y te decía, la palabra o esta frase de mi primer amor, dejarlo, tiene que ver con indiferencia. Y es muy feo cuando nos volvemos indiferentes. Indiferencia quiere decir, no me causas ni para bien ni para mal. Perdí el interés en ti. Y quizás allí está la mujer a la que ha ido a buscar Oseas y le está diciendo, ¿quieres ser mi esposa? ¿Te quieres casar conmigo? Y ella dice, sí, acepto. Y enamorada va al altar y dicen, contigo hasta que la muerte nos separe. Y pasa un tiempo y no es la muerte la que los separa, es otro o otros. Y es triste esto. Empezando con el amor fuerte, empezando con el amor que estaba ahí, pero en el inicio no fue así. En el inicio, yo te aseguro que este amor que tenía la mujer de Oseas por él, y este amor que tú y yo teníamos por Jesús en el inicio, no fue así. No era como, ay, otra vez tengo que ir a la iglesia, ay, otra vez la carga de siempre. Jesús, ¿por qué me molestas tanto? ¿No hay alguien más que lo haga? Pero entonces, no era así en un inicio. Sentíamos fuego por ese amor. Y decíamos, nada va a apagar este amor. Estaremos hasta la muerte. Y éramos celosos con nuestras esposas. Y nadie que la vea, y aquí, tapaba por aquí, por allá. Y pasa un tiempo y allá va la mujer, y yo acá atrás, y no me importa si ya llegó. Y bueno, nos volvemos indiferentes. Y esto estaba pasando con Oseas y su mujer. Y sabes, no era así al principio. ¿Por qué no era así al principio? Cantares. Busca el libro de los Cantares. El libro de los Cantares está después de Eclesiastés. Busca Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, versos 6 al 7. Vamos a leer. Cantar de los Cantares. Y ahí está. Mira lo que dice. Ponme como un sello sobre tu corazón
como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Te das cuenta que en un inicio no era así? En un inicio decía, ponme un sello. Esto sería como, Jesús, quiero ser tuyo y quiero que tú seas mío. Y esto es igual en el matrimonio. Yo seré tuyo y tú serás mía hasta que la vida nos quite esta vida y vayamos a la muerte. Y podemos ser románticos, y dice ahí que celosos, más fuertes que el mismo Seol, que el mismo lugar en donde serán puestos nuestros huesos, pero ni aún así la muerte nos quitará ese amor. Pero ¿qué pasó con la mujer de Oseas? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con Oseas? Y la pregunta es para ti y para mí. ¿Qué pasó con el amor que teníamos para con Jesús? ¿Quién lo ahogó? ¿Quién lo apagó? Ardíamos fuertemente por Jesús. Contendíamos celosamente en el Evangelio. Y entonces un día pasó algo más interesante. Volteamos la mirada, nos desencantamos de Jesús y volteamos a ver otras cosas y perdimos el enfoque de Él. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Nos enfriamos? Quizás, te decía, la esposa de Oseas, en un inicio, no era una mujer fornicaria. Y me llama la atención esta parte, porque al inicio, cuando nosotros le dimos el sí a Jesús, no pensábamos en fallarle. Teníamos planes con Él, sueños, anhelos, queríamos servir. En lo más mínimo, todo lo que fuera para Jesús era bien recibido. Yo quiero limpiar las sillas porque amo a Jesús. Yo quiero limpiar el suelo. Yo quiero cortar la hierba de la iglesia. Yo quiero estar ahí. Y entonces, en la relación, fue menguando eso. Y después era como, tengo que ir otra vez. Y se fue apagando. Y entonces pareciera ser que el amor que tenía por Él lo fue ahogando. Las crisis, las situaciones, momentos difíciles de mi vida. Estoy hablando de mí. Momentos difíciles de mi vida, momentos y situaciones bien complicadas. Y entonces ahí estaba yo siendo como la esposa de Oseas, desatendiendo mi relación con Jesús. De repente agarraba su palabra y no me gustaba lo que decía, entonces pues mejor prendía la tele y mejor veía otras cosas y me fue desencantando de este amor. Y eso es triste, pero nos pasa, nos llega a pasar. Y entonces, ¿cuál es el propósito de lo que estamos viendo hoy con Oseas? El problema, ¿sabes cuál fue? Que la mujer, más adelante lo veremos, la mujer de Oseas abrió su corazón y decidió desnudarse delante de otros hombres. Y no es nada diferente entre tú y yo. Podríamos decir pecadoraza, pero tú y yo hicimos lo mismo con los dioses falsos y los ídolos de nuestro corazón. Decidimos desnudarnos delante de ellos, mostrar nuestra desnudez, y lo peor fue que quisimos taparnos delante de Dios, como hicieron Adán y Eva, con esas hojas de parra, tapar nuestra desnudez y que no nos viera lo que estábamos haciendo mal. Y eso fue muy triste, porque no hay nada oculto delante de Dios. Quisimos como querer engañarlo, y en el engaño nos desnudábamos delante de nuestros amantes, y cuando volvíamos a Dios nos tapábamos para que no viera que olíamos a otro perfume, a otra casa, a otra mujer, a otro hombre, hablando de la mujer de Oseas. Y esto estaba pasando. Es triste, es fuerte, pero esto es lo que estaba pasando. Verso 3. Verso 3 de Oseas. Ve Oseas. Oseas 1:3, mira lo que dice. Entonces fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y entonces ya sabemos ahora, pues cómo se llamaba esta mujer. Se llamaba Gomer. Y es interesante porque encontré algunos significados de Gomer. Uno decía que era perfeccionamiento,
pero el otro era mujer sensual. No sé, no me decía mucho, pero esos significados encontré. Nos dice algo, nos dice que tiene un papá, nos dice quién es su ascendente, ¿no? Nos dice su acta de nacimiento, que el papá era Diblaim. Y ahí está interesante hablar de su papá. Bueno, el tema con Gomer es que Diblaim quizás no está hablando de una persona como tal. Diblaim está hablando de un lugar. Y Diblaim es igual a Bet Diblataim. Y esta era una ciudad de los moabitas. Y es interesante. Gomer era una mujer moabita. Y sabes, los moabitas tienen una historia muy grande en el pueblo de Israel. Y me doy cuenta que no solamente Ruth, que también era una moabita, encontró redención. Ahora está Gomer aquí. Y sabes, los moabitas, ni los amonitas, ni ninguno de estos de otra raza, de otra tribu, podían estar en la presencia de Dios a menos que fueran israelitas. Y estos que venían de un incesto en el pasado con Lot, ahora era de la tribu de ahí, esta mujer, Gomer, de los moabitas. Y tenían una costumbre. Bet Diblataim significa lugar en donde se hacen tortas de pasas. Eso significa, y eso nos va a dar mucho, porque nos va a enseñar carácter y cómo era Gomer. Algunos estudiosos han puesto que era una casa de tortas o un lugar en donde se hacían tortas de higo o de pasas, porque comparaban a estas mujeres como el hervor con el cual salían del horno y eran entregadas a la sensualidad. Es decir, las moabitas y las mujeres de esa región y las mujeres que estaban ofreciéndose a estos dioses tenían que ser mujeres sensuales, mujeres que les gustara exhibirse y mujeres que tuvieran eso, que llamaran la atención. Y entonces ahí está Gomer. Aparece como la esposa de Oseas, una moabita de entre muchas otras que va a ser redimida. Pero ¿qué hay para los moabitas? En primer lugar, un moabita, te decía, no podía estar en la congregación, no podía estar en el lugar de culto a Dios de Israel. Ellos estaban destituidos de esta gloria. ¿Dónde está esto? Ve a Deuteronomio, capítulo 23, 3. Deuteronomio 23. Busca Deuteronomio 23. Deuteronomio capítulo 23. Y el verso 3 nos dice esto, mira. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y esto llama la atención, porque entonces Dios tiene planes de redención para ti y para mí. Y porque entonces Dios estaba queriendo redimir y rescatar a esta mujer moabita, a esta mujer que se va a equivocar, a esta mujer que va a abandonar a su primer esposo, más adelante lo veremos, a esta mujer que va a estar teniendo otros amantes y se va a deleitar con ellos, y entonces veremos. Y Deuteronomio 23:3 nos dice que estas mujeres, estas personas, no podían estar delante de Dios. Y más adelante te darás cuenta, Dios entonces se contradice a sí mismo. ¿Tú crees que Dios se contradice? ¿Dios estará mintiendo? Pues no lo creo. ¿Por qué? Porque Él dice, ninguna moabita puede estar en mi presencia. Pero allí mismo, en Deuteronomio, capítulo 32, versos 20 al 21, mira lo que dice acerca de esta situación. Deuteronomio 32, del 20 al 21. Y dice Dios, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Sabes quiénes son esa nación insensata? Tú y yo.
Somos ese pueblo que no éramos pueblo. Y ahora aparecemos en la mirada de Dios y aparecemos en los planes de redención de Dios con la misma historia de esta mujer adúltera, fornicaria, y que veremos en los demás capítulos poco a poco cuál es ese plan de redención que Dios tiene para ti y para mí. Y yo aquí en mis notas puse un wow, porque ¿cómo es que Dios ha cuidado desde el inicio la salvación, y no solamente de su pueblo, sino que también ha estado previendo la salvación de nosotros que no éramos su pueblo? No conocíamos a Dios, no éramos su pueblo, estábamos destituidos de estar cerca de Él. No somos ni moabitas ni amonitas, pero tampoco éramos israelitas. No podíamos estar cerca de Él, pero Dios comenzó a preparar camino para estar cerca de Él. Y entonces, en la misma historia de Oseas, regresa a Oseas, allí donde estábamos leyendo. Entonces se casa con Gomer, la ve, le pide matrimonio, y entonces dice que ella queda embarazada. Podemos ver esto, tuvieron su luna de miel, y enamorados, pactaron delante de Dios, decidieron consumar ese acto de amor. Y entonces esta mujer se entrega a su esposo, y este esposo se entrega a su esposa en un acto de amor, y queda embarazada Gomer. ¡Wow! Hay luna de miel, hay fruto de este amor. Pero veremos más adelante este fruto, que muchas veces es fruto amargo para muchos. Y aquí es donde viene nuestro análisis nosotros como cristianos. Tenemos que analizar en base a lo que está pasando con Gomer, la esposa de Oseas. Decimos sí, tenemos intimidad con el Señor, comenzamos a dar fruto, empiezan a cambiar algunas cosas en nuestra vida, empezamos a dejar de decir esto o aquello, empezamos a ser moldeados por el carácter de Cristo. Pero después, ¿qué pasa? Y tendríamos que analizarnos si es un fruto real, o si solamente o soy un seguidor de Cristo, o solamente soy un simpatizante de su palabra, o realmente soy desconocido por Él. Hasta este momento, en la situación de Gomer y de Oseas, todo es miel sobre hojuelas, amor, romanticismo. Pero cuando hay problemas, cuando el calor sube con toda la intensidad de ese calor, cuando empieza a calarnos el sol de frente, quizás comencemos a actuar como Gomer. Y eso es lo que nos va a estar enseñando el libro de Oseas. Esto nos va a enseñar que quizás vamos a dejar nuestro primer amor y nuestro desencanto. Y sabes, esto es duro, porque Jesús en Marcos capítulo 4, busca Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos del 14 al 17. Nos va a poner en perspectiva lo siguiente. Marcos 4, del 14 al 17. Mira lo que nos dice. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Veremos a Gomer tropezar. Y esto tiene que ver con nosotros. ¿Hemos tropezado? ¿La palabra que sembró Dios en nosotros dio fruto o fue arrebatada? Y esto tenemos que analizar. Si fue arrebatada, necesitamos volver al Señor, que puede poner la semilla en nosotros, porque Él es el buen sembrador, que siembra la semilla en nosotros y la hace crecer. Tenemos que analizar si soy como Gomer, que estoy feliz en este momento,
porque todo va bien, porque mi esposo está bien, Oseas y ella están bien, son felices. Y si termináramos la historia aquí, sería y vivieron felices para siempre, según la teología de Disney y según la mercadotecnia de las Barbies y de todo lo que vemos en las películas de amor. Pero no termina aquí la historia. Son 3 primeros versículos que hoy estamos viendo, que hoy estamos analizando y que nosotros necesitamos ver y analizar y ver también en nuestro corazón. ¿Qué pasó con la palabra que Jesús sembró en nosotros? ¿Dio fruto o fue arrebatada? Y si fue arrebatada, ¿qué pasó cuando vino el calor, cuando vino la persecución? ¿Decidimos ser fieles a nuestro llamado? ¿Decidimos ser fieles a nuestro esposo, Jesús? ¿Decidimos ser fieles o nos iremos al extremo como Gomer hizo con Oseas? Más adelante tú y yo nos daremos cuenta de esto. Y volvemos a lo que te pregunté en un inicio. Estoy ya terminando. Veremos lo que pregunté en un inicio. Y la pregunta era, ¿Dios puede restaurar un matrimonio que cayó en adulterio, en infidelidad? ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Existe un amor incondicional que no falla? Lo vamos a ver en toda la serie de estudio de Oseas. Nos daremos cuenta que un matrimonio sí puede ser restaurado, aunque haya infidelidad, aunque es doloroso, aunque son temas difíciles, aunque son temas muy delicados, pero nos daremos cuenta que sí se puede. Yo no, pero Dios pudo hacerlo. Veremos también que Dios puede perdonar todos los pecados. No hay un pecado que la sangre de Jesús no limpie, no lave. No hay un solo pecado que Jesús no pueda quitar con su sacrificio en la cruz. Y nos daremos cuenta de esto. ¿Existe un verdadero amor incondicional? Nos daremos cuenta que sí. Cada día ese amor incondicional, quédate con esto en tu mente, estará tocando la puerta de donde está Gomer con sus amantes. Y afuera el esposo estará esperando a que esa puerta se abra. Y no será para reprochar, no será para decirle cosas feas, o lo que se merece Gomer, o lo que tú y yo podemos pensar que se merece que le digamos, sino que Oseas dirá, te traje tu porción, porque sé que tus amantes no te dan de comer, no te proveen lo necesario. Y sabes, ese amor incondicional lo iremos descubriendo en el libro de Oseas a través de Cristo. Cristo está más que plagado y hay muchas fotografías y selfies de Jesús en el libro de Oseas. Está repleto de fotografía de Jesús y Jesús está ahí levantando la mano diciendo, aquí estoy. Yo puedo levantar un matrimonio que se ha caído. Yo puedo ser ese amor incondicional. Yo puedo perdonar todos los pecados. Ahí va a estar Jesús. Y termino con el siguiente versículo. Busca Miqueas, por favor. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versos del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Mira lo que dice el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y la pregunta es muy padre. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Buscas un amor incondicional? Vente cada jueves a ver el profeta Oseas. ¿Quieres saber de ese amor incondicional que no falla? Abre tu Biblia entre semana y escucha la voz del que te creó. Va a ser una historia bastante fuerte. Va a ser una historia donde tú y yo nos daremos cuenta de cómo está nuestro corazón. Y se convertirá esa en una historia en donde nosotros quizás somos los principales personajes. Ni siquiera Homer.
Y quizás cuando nos demos cuenta, seremos como esa Gomer, buscando otros amantes, buscando satisfacernos en otro lado, buscando satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu en otro lugar. Pero ahí está Jesús con su amor incondicional, y como lo termina este pasaje, no hay otro Dios como Él que perdona la maldad, que olvida el pecado, lo sepulta, lo arroja fuera y no se vuelve a acordar jamás. Eso lo encontraremos en el estudio de Oseas. ¿Oramos? Señor Dios, te doy gracias, Padre, porque hoy, Señor, solo vimos la introducción en el libro, pero sé que tienes planes para hablar a tu iglesia, y sé que tú quieres desnudar nuestro corazón y mostrarnos, Señor, pues lo que tú tienes para nosotros, Dios. Tú sigues hablando a tu pueblo, tú sigues hablando a nosotros. Señor, perdónanos si nuestro primer amor se enfrió, y perdónanos si nuestro primer amor, Señor, es más, ya ni siquiera es amor, ya es pura indiferencia. Perdóname, Señor, porque cuántas veces he hecho lo que tengo que hacer sin amor, y cuántas veces he hecho todo por obligación o porque nadie más lo hace. Pero Jesús, si nos hemos desviado de esto y si nuestro corazón se ha enfriado, hoy quiero pedirte, como lo vimos en Cantares, que este amor no sea apagado por los fuegos, por los ríos, ni por las tempestades que hay en nuestro alrededor. Permítenos que el fuego que has puesto en nosotros alumbre, brille y esté ahí dentro de nosotros, alumbrando las tinieblas en las que quizás hoy estamos. Permítenos, a través de la enseñanza de Gomer, regresar arrepentidos a los brazos tuyos, como el esposo amado que eres para nosotros. Quizás hoy, Señor, venimos cargados con el perfume de nuestro amante y con nuestra cara llena de besos de otros amantes que no eres tú. Y esto es fuerte, Señor, pero yo confío, Señor, en que tú vas a desnudar nuestro espíritu, y tú tienes unos brazos de amor sin reproche, Señor, que están esperándonos al final del día para decirnos que nuestros pecados han sido perdonados, que tú tienes un amor incondicional para nosotros y que tú quieres hacer cosas en nuestra vida. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.